Hoy vamos a conversar con Gabriel Jackson, el autor de este libro. Es La República Española y la Guerra Civil, que según la opinión de numerosos críticos que se han ocupado de él, es la síntesis más completa que se ha publicado hasta ahora de esa época tan interesante de la vida española. Gabriel Jackson nació en Mount Vernon, Nueva York, el día 10 de marzo de 1921. Esta famosa historia creo que la terminó usted más o menos allá por el año 1962. Más bien 64. Por el 64. Sí. Pero en España no sería autorizada hasta 1976. Es cierto. Lo que quiere decirse que desde la primera edición hasta la última, usted tuvo oportunidad de manejar nuevos datos, de tener acceso a nuevas fuentes y de corregir, ampliar y modificar algunos de los que había dado a conocer en su historia. Por ejemplo, en lo que se refiere a dos temas muy concretos. Uno, la ayuda exterior recibida por ambos bandos en lucha, y otro, el número de víctimas ocasionado por la contienda. ¿Podría usted, antes de que pasemos a lo demás, hablarnos de esos últimos datos por usted conocidos? Por ejemplo, en lo que respecta a la ayuda exterior, ¿tuvo Franco la misma ayuda que la República y viceversa? ¿O hubo uno de los dos bandos que tuvo un mayor potencial bélico? Yo creo que la pregunta es todavía difícil a contestar completamente. De un punto de vista financiero, parece que los ambos bandos han recibido más o menos una ayuda parecida. Pero la ayuda a Franco era mucho más regular en llegar, y la calidad de piezas de recambio, abastecimientos, todo esto era bastante mejor al lado de los nacionales. Pero al mismo tiempo, en la última edición, he dicho que por seguro habían más aviones rusos y probablemente tanques que yo había dicho en la primera edición. Total, la ayuda era bastante más fuerte al lado de General Franco. Pero desde el punto de vista financiero decía usted que había una cierta nivelación, un equilibrio. ¿Quiere decirse que la inversión en billones de dólares era semejante de un lado que del otro? Inversión no. Se trata de las reservas de oro del Banco de España y el uso de este oro por los rusos, no solamente por pertrechos rusos, pero en Europa generalmente. Y es solamente una casualidad que el precio total de la ayuda alemana y italiana a Franco es más o menos parecido. ¿Alguna vez los historiadores como usted han tenido acceso a las cuentas que han hecho los rusos, si es que las han hecho alguna vez con respecto al oro español? Los rusos no han dicho nada con excepción del hecho que el valor estaba exhausto por sus ayudas. No sé que hay que creerlo o no creerlo, pero no hay dato alguno que apoye esa aseveración. Hay los archivos españoles, pero los archivos franceses y rusos son cerrados completamente hasta ahora. ¿Cree usted que se abrirán algún día? Tal vez algún día, por seguro los franceses, por los rusos, no sé. Las ventajas que tenía sobre todo el lado nacional eran en cuanto al aprovisionamiento más o menos regular e inmediato, tanto por la vía de Portugal, Sí. como por qué otras vías. Pues ¿Por la vía de Francia también? A Cádiz, no, por los nacionales, por barco. Pero, por barco. Y los italianos también, claro, en el mar Mediterráneo. Y por lo que respecta a al predominio o a la supremacía en el aire, que parece que estuvo durante la mayor parte de la guerra en las manos del Ejército Nacional, ¿había más aviones del lado de Franco? ¿O eran también más homogéneos? No más en números, pero más en armamento, más en calidad. Muchos de los aviones al lado republicano eran de 20 años de edad. Había problemas con la parabrisa, que el aceite
o bien los fusilamientos han pasado por el hélice, cosas de este tipo. Mientras que al lado nacional, los aviones alemanes y italianos eran en muy buenas condiciones de operación. Se puede especificar con bastante facilidad los pequeños momentos de dominio republicano. En los meses de noviembre hasta enero o febrero, a la defensa de Madrid. Noviembre del 36. Sí, 36, sí. Y después los 2 o 3 primeros días de la batalla de Brunete, de la batalla de Teruel y de la batalla del Ebro. Todo el resto de la guerra era supremacía casi sin desafío de la parte de los nacionales. Desde el punto de vista de los países que ayudaron a uno y otro bando en lucha, está establecido que a Franco le ayudaron fundamentalmente los italianos y los alemanes. Sí, y los portugueses. Y los portugueses. ¿Y a la República? Los rusos exclusivamente. Sí. Pues México con una voluntad de ayuda, pero la ayuda no tuvo importancia militar. Y en cuanto a hombres, puesto que hubo combatientes extranjeros en ambas partes, ¿cree usted que el número fue también superior en el lado de Franco? Eso también se puede especificar. Había 70.000 italianos, 10.000 alemanes, 80.000 moros. Yo creo los moros son extranjeros en esta situación. Y entre más o menos 20 a 30.000 extranjeros en las brigadas internacionales y 2.000 técnicos, pilotos, consejeros rusos. Hay otra cosa a decir en este de ayuda internacional. Ayuda financiera y de petróleo, de camiones del mundo capitalista de Inglaterra y los Estados Unidos también. Sin fanfarrón, sin publicidad, pero esto era una ayuda bastante importante y ha dado a Franco la ocasión de ser independiente un poco de los alemanes, porque tuvo camiones y petróleos americanos también. Entonces, el famoso juego de las democracias occidentales europeas que decían estar del lado de la República y en cambio estaban suministrando combustible a Franco, es un tanto contradictorio. Era un poco de comedia esto del Comité de No Intervención, sí. Bueno, pasemos al otro tema, que es un tema sobre el que también se ha especulado tanto. Usted sabe que se viene hablando desde la famosa cifra del 1.000.000 de muertos en la guerra española. Luego se habló del 500.000 y pareció que los historiadores se quedaban conformes con esa cifra. Sin embargo, los últimos datos que se han dado a conocer y que usted revela e incluso cita las fuentes de donde provienen, parece que afirman que en los campos de batalla, es decir, en acciones puramente de guerra, no hubo más allá de 100 a 125.000 muertos. Eso es mi opinión, sí. No es cosa completamente probada, pero la proporción de muertos que sería normal por tal y tal tipo de acción y la cantidad de soldados en ambos lados, etcétera. Sí, yo diría entre 100.000 y 100.025. Dice usted, entre otras cosas, que la batalla más encarnizada, la que costó más muertos, la que fue realmente una batalla de desgaste profundísima, fue la batalla del Ebro. Sí. Esa fue la más cara en vidas para el país. Por seguro, sí. Y después, ¿cuáles fueron las más graves, las más duras y encarnizadas? Durante algunos días la batalla de Brunete, pero solamente 3-4 días. Y claro, la batalla de Madrid en noviembre del 36. Pero punto de vista militar, la concentración de aviones, de artillería, metro por metro sobre la tierra. En este sentido, la batalla del Ebro, en la opinión de los expertos militares, era la sola batalla comparable con las grandes batallas de la Primera Guerra en Francia. Era una batalla
planteada estratégicamente como para conseguir la destrucción total del enemigo. De ambas sí, partes. Desgaste en este sentido, pero creo que Negrín y General Rojo han montado la ofensiva con un fin diplomático, para dar evidencia de la fuerza, de la moral de la República y para convencer, si posible, a los franceses y ingleses de su interés para ayudar a la República. En este sentido ha fracasado, sobre todo a causa del Pacto de Múnich, fines de septiembre del año 38. ¿Cree usted que en esos tiempos, cuando se desata la ofensiva del Ebro, ya hay quien está pensando en la posibilidad de una negociación, de un final pactado? Sí, yo creo que Negrín, desde el primer momento de hacerse presidente del gobierno, ha pensado en una paz de mediación, pero siempre pensaba que había que demostrar la fuerza militar de la República para conseguir un negocio. ¿Cree usted que lo que quería decir Negrín con su famoso eslogan "resistir es vencer" era precisamente eso? A lo menos resistir para evitar lo peor. Volviendo a las bajas de nuestra guerra, usted señala otras cifras que son alrededor de 10.000 personas que murieron en ambas zonas por efecto de los bombardeos aéreos. Sí. ¿Esas cifras están contrastadas en los archivos? Eso es una estimación a través de prensa y de censos, pero no es cosa probada. Parece que la desnutrición, la falta de alimentos y las enfermedades ocasionadas por esa misma desnutrición tuvieron una incidencia realmente importante en la demografía. Usted habla de más de 50.000 muertos, que es casi la mitad de los muertos que hubo en el frente de batalla. 50.000 muertos de enfermedades. Y desnutrición. Claro, sí. Enfermedades y desnutrición. Ambos conceptos están englobados en un mínimo de 50.000 y un máximo de 50.000, de modo que la cifra no se altera. Sí, porque había un hambre terrible, sobre todo en zona republicana, que era la zona urbanizada, pero no la zona agrícola. En el año 38, sí, según los Quakers y la Cruz Roja Internacional, había bastante muertos de desnutrición. Y el resto de las víctimas, hasta un total de 350.000, que fluctúan de ese mínimo a un máximo de 400 o 405.000, lo atribuye usted a represalias políticas y ejecuciones en ambas zonas. Sí. Pero usted atribuye a la zona republicana una cifra de 20.000 y a la zona nacional entre 150.000 y 200.000. Y luego dice usted que estas cifras responden sobre todo, en su mayor parte, a los juicios después de la guerra, ¿no? Durante y después, pero ha continuado a lo menos al año 44. ¿Esas cifras cree usted que hoy responden de una manera bastante aproximada a la realidad? Yo creo que sí. He leído un artículo por Eduardo de Guzmán en Tiempo de Historia diciendo, dando figuras más altas que los míos, y yo veo también que en la tercera edición de su libro Hugh Thomas aproxima ahora a las figuras que yo he dado. Sí. ¿Y hay alguna idea aproximada también acerca de los inválidos, de los mutilados que dejó la guerra en ambas Españas? Eso no sé, no No lo se he sabe. estudiado en números, no. Bien, yo quisiera preguntarle también si se conoce de alguna manera el número aproximado de españoles que se vieron forzados a abandonar el país, a exiliarse, estableciendo su segunda patria, primero en Europa, más tarde en Hispanoamérica, etcétera. ¿Usted tiene una idea aproximada, según sus estudios, de cuántos exiliados produjo
Según la derrota. policía francesa, más o menos 300.000 personas han atravesado la frontera en febrero del año 39. Tal vez 100.000 han vuelto en España dentro de un año. Y el resto, algunos miles a México, la mayoría en Francia. Hay tal vez 200.000 españoles ahora y sus hijos en Francia. La República Española del 14 de abril que usted historia para que pueda comprenderse, si es que una guerra puede entenderse alguna vez, pero para que pueda comprenderse qué es lo que llevó a que ese enfrentamiento bélico se produjera, plantea interrogantes muy variados y usted trata de responder a algunas de esas preguntas. Se dice, por ejemplo, que la República Española nació como fruto de una conjura masónica. ¿Qué posibilidades de veracidad pueden darse a esa afirmación que ya es antigua? Es completamente exagerado. Yo creo el solo papel de la masonería es el hecho que muchos de los jefes de pequeños partidos republicanos y algunos, no muchos, pero algunos de los socialistas eran masones. Era una relación fraternal por añadidura a sus compromisos políticos, pero nada más de esto. ¿Cómo se explica que la República perdiera la guerra? Esa es otra pregunta que se sigue formulando la gente, sobre todo fuera de nuestro país. ¿Por qué han perdido la guerra? A causa, primeramente, a la ayuda mucho más efectiva a los nacionales y la calidad profesional, el mando único al lado nacional. Había un sentido de disciplina, han aceptado la jerarquía, mientras que en zona republicana habían luchas partidistas de tipo político sí, durante toda la guerra. Yo creo que esas dos cosas explican la pérdida de la guerra. Esa disensión continua, esa guerra interna de los unos contra los otros. Sí. ¿Usted cree que esa disgregación, la falta de unidad? Sí, era muy importante. Claro, por mucha gente en zona republicana, la guerra no valía la pena, sino para conseguir ciertas reformas muy importantes. Mientras que en zona nacional era para proteger las cosas conseguidas, proteger la propiedad y el ley, el orden como existía. ¿Usted cree que la guerra española pudo ser evitada? Sí, pues si es lícito hacer hipótesis, yo creo que hubieran podido evitarlo, sí. Después de todo, ha comenzado con una sublevación militar. Una sublevación militar no es inevitable. Hay una cosa más. Si la guerra la hubiese ganado la República, puestos ya en este plano de las hipótesis, ¿qué habría podido ocurrir? ¿Qué tipo de victoria hubiera sido esa? ¿Y qué régimen, qué hubieran heredado los españoles de esa victoria? Yo diría que la sola manera para ganar la guerra al lado de la República hubieran sido la ayuda, la colaboración de las democracias occidentales. En este caso, yo supongo que el resultado hubiera sido más o menos como en Francia y en Italia, como resultado de la Segunda Guerra Mundial. Una forma de democracia más o menos parlamentario o tal vez más presidencialista, pero de este tipo, creo. Lo que ocurre es que nuestra guerra va inmediatamente seguida por la Guerra Mundial y tampoco sabe uno hasta qué punto la victoria de la República podía haber desencadenado un anticipo de esa guerra. Quizá antes de septiembre del 39, Hitler hubiera desencadenado su ofensiva, de modo que parece improbable en el terreno de las hipótesis que esa república hubiera podido sobrevivir pacíficamente, ¿no cree? Creo que tiene razón, sí, en este.
Hay otra cosa que me gustaría también preguntarle a usted. La guerra, ¿qué ha arreglado en cuanto a los problemas tradicionales que tenía España? ¿Las guerras arreglan algo? Algunas guerras arreglan algo. Yo creo que no ha solucionado nada la guerra, pero afortunadamente el desarrollo económico de Europa y el auge de turismo y capitalismo de formas democráticas, etcétera, ha arreglado muchas cosas por España en los años 60, pero la guerra misma no. La guerra es siempre un mal, un daño que en lo posible hay que tratar de evitar, ¿no le parece? Es siempre un mal, pero hay guerras como la guerra civil en Inglaterra en el siglo XVII o la Revolución Francesa. Hay guerras en las cuales se consigue cosas importantes. Pero creo que la causa victoriosa en vuestra guerra civil era causa completamente negativa. ¿Usted ha conocido a algunos de los protagonistas de nuestra guerra civil? ¿Ha tenido usted necesidad de entrevistarse con muchos de ellos para escuchar y conocer sus testimonios? Sí, conocí bastante a Prieto, al general Rojo, al general Kindelan, pero la mayoría de mis entrevistas eran con gente de las capas intermediarios. Y esto de propósito, porque pensaba siempre que un jefe quiere defender su posición ante de la historia, que probablemente haría más honestidad o menos interés personal en los testimonios de personas menos conocidas. De manera que usted ha hablado sobre todo con oficiales, supongo, capitanes, tenientes, Sí. soldados incluso. Soldados incluso, sí, de ambos bandos, porque yo he conocido mucha gente de la República en mis días de estudiante a la Universidad de Tolosa en Francia. Y más tarde los reencontró usted antes o después en México, ¿no? No muchos en México, no, la mayoría en Francia. Nuestro historiador desciende de alemanes, de la familia de Gabriel Jackson. No se llamaba Jackson originalmente, su apellido era Schuberstein. Y según tengo entendido, los Schuberstein eran fabricantes de instrumentos musicales en Berlín. Eso es. Creo que todavía quedan violines con la marca Schuberstein en la orquesta de la ópera del estado de Berlín. A lo menos hace 20 años, sí. Sí. Su abuelo, sin embargo, parece que, por las razones que fueren, decidió un buen día emigrar. Sí, pues era judío también y las leyes de Bismarck eran una mala fortuna por los judíos. De manera que se marchó allá por 1880 Sí. a los Estados Unidos Sí, y se instaló en Nueva York en Nueva York. con una pequeña tienda sí, de abastecimientos. Una tienda de abastecimientos, eso que llaman en algunos países americanos un abastos. Sí, abastos. Un abastos. Sí. Que llaman en Cataluña un colmado, etcétera. La tienda creo que estaba en ese distrito suburbial que el cine y los reportajes han hecho famosos porque es donde van los hombres vencidos y derrotados en el Bowery, Sí, ¿no? en Bowery, sí. Bowery. Sí. Donde la lucha no era fácil, la vida era una vida hostigada constantemente Sí. por y las bandas de delincuentes. Eso es, y la mayoría de negociantes han pagado a estos delincuentes para protección. Y parece que este bisabuelo mío ha protegido su propia tienda con sus propios puños, y esto era menos de 20 años después de nuestra guerra civil. Uno de los grandes héroes de esta guerra era Stonewall Jackson, El general Jackson. de sí, caballería. Pues mi bisabuelo era tildado de Jackson y la familia viniendo de Alemania después han tomado este nombre. Era tan bravo el abuelo que se defendía por sí solo contra las bandas y no pagaba ni un solo dólar
de eso que llaman eufemísticamente protección. De manera que los propios gángsters del barrio empezaron a llamarle el pequeño Jackson. Y así se quedaron en Jackson luego toda la familia. Bueno, el padre de Gabriel se marcha unos años más tarde, era muy niño, me parece que tenía 2 años o 3, y se instala también a trabajar, creo que de relojero. Eso es, pero aprendiz. De aprendiz de relojero, pero al mismo tiempo está por las noches yendo a esas escuelas nocturnas, creo que gratuitas, que hay en los Estados Unidos, donde con verdadero esfuerzo, mientras trabajaba todo el día, consiguió el título de ingeniero. Eso es. Era un hombre con tesón, también. Sí, ingeniero de transportes. ¿Qué podría usted decirnos que ha recibido de su padre? ¿Qué cosas hay en usted de su padre? Pues la música y el amor por la literatura. Yo conozco bien el alemán porque mi padre ha siempre preservado su interés. Y creo también el amor hacia la democracia. Mi padre ha trabajado bastante en otros países, ha admirado siempre a Inglaterra. Me ha dicho, me acuerdo como chico, mi padre diciendo, un país con policía que no tienen fusiles. Era como un milagro para él, sobre todo con las malas memorias de Alemania antes de la Primera Guerra. Ustedes fueron 2 hermanos, ¿no? 2 hermanos, sí. ¿Su hermano es mayor o menor? Mayor y es bibliotequero y profesor de métodos de bibliografía. Creo que también es un experto en lenguas, sabe más idiomas que usted. Oh, mucho más que yo. Todos los idiomas eslavos conoce, además que los de latín y alemán. Sí. ¿Dónde está él ahora? En Kent State University en Ohio, que es uno de los más importantes de este punto de vista bibliotecas. Usted estudió, aparte de los estudios primarios, en la Universidad de Harvard. Sí. Ahí es en Harvard donde usted realiza su formación humanística y donde usted consigue el premio de Historia y Literatura el año 1941 y su licenciatura con magna cum laude. De manera que era usted eso que se llama un estudiante brillantísimo. Pues. Pero su interés vocacional estaba dirigido hacia varios caminos. De una parte la música, que usted amaba por haberla visto tan dentro del recinto y del ambiente familiar. De otra parte la literatura y la historia. ¿Cómo aparece la historia? ¿Como una especialidad de la literatura o cómo aparece la historia en su vida? Pues tuve un, campo de concentración, es una frase de otros usos, pero campo de concentración dentro de la universidad de historia y literatura. Pero para escoger en los estudios de doctorado he preferido la historia, porque doctorado en literatura es cosa de criticismo literario, eso no me interesaba tanto. Pero he escrito una novela que van a publicar aquí dentro de unos meses y he siempre dividido mi tiempo, he siempre pensado que la historia y la literatura, la música y la historia cultural es mi asunto. Tengo entendido, aunque eso no figura en su currículum, que usted estuvo unos largos meses estudiando en España, en Barcelona. ¿En Barcelona particularmente? No, en España. En España. En Barcelona con el profesor Vicens Vives, sí. ¿Eso que fue por los años 40? No, en el año 51. En el 51. Sí. A la época de doctorarme en Toulouse, tuve introducción al profesor Vicens Vives, que me ha ayudado muchísimo. Estuvo usted estudiando unos cuantos meses con él, ¿no? No. Lo he conocido de vez en cuando, pero no estudió. No, el gran profesor mío por el doctorado era Pierre Vilar. Pierre Vilar, sí. Pero Vicens Vives a usted le interesó porque yo creo que ha sido
una de las figuras más interesantes de historiador moderno que se han dado en este país, sobre todo en aquel momento era el número uno, vamos, era el más avanzado, ¿no cree usted? Yo creo que sí, sobre todo por los métodos La modernos, metodología que sí, él había aplicado eso, al estudio y al sí, entendimiento, al análisis sí, de la historia. sí. Y un hombre brillante y muy enérgico y de gran carácter. La verdad es que cuando usted establece su primer contacto con lo español es en otro país muy entrañado con el nuestro, que es México, el año Sí. 42, cuando viaja usted con una beca de 2 o 3 meses, ¿no? Eso es. ¿No había usted oído hablar en español casi hasta entonces? No, no. Conocí francés y alemán y latín en esta época, pero el español era cosa nueva en ¿Qué México. significó México para usted? Tuve pensión con españoles y la mayoría de gente que he conocido eran españoles. Pero claro, la antropología y el arte de los indios me interesaba particularmente, y la fusión cultural entre los castellanos y los indianos, muy diferente de lo que ha pasado en los Estados Unidos. Ese mestizaje, ese producto del mestizaje, Eso es. de la mezcla de la cultura Sí. indoamericana y de la española, Sí. Y mezcla biológica y también. mezcla sí. biológica. Esa mezcla de razas que ha dado Sí. productos realmente maravillosos, ¿no le Sí, parece? a mi parecer sí. Bueno, y ahí en México conoció usted también, claro está, con esos españoles conoció usted a los derrotados de nuestra guerra civil, y ahí es donde Sí. conoció un poco de una manera más directa el drama español que acabó por fascinarle, ¿no? Sí, eso es, sí. Mi gran interés por la historia de la República y la guerra seguramente sí viene de esta experiencia en México. Después viene la guerra mundial, Sí. y usted como ciudadano americano tiene Sí. que enrolarse. Eso, sí. ¿Y dónde estuvo? Sí. Pues era cartógrafo. Cartógrafo. Sí, en el Pacífico. He hecho cartas de las playas de Saipan y otras islas allá. Para la famosa campaña del Pacífico, Filipinas Sí. y todo eso. Sí, sí. Por eso he hecho las mapas en mi libro La República, y también la España medieval. Me gusta hacer cartas o mapas. Después de la guerra mundial pasa usted durante, me parece que son 9 o 10 años importantes de su vida, al ejercicio de otra de sus plurivocaciones más o menos permanentes, que es la música. Le encontramos a usted en esa fecha como instructor de música de cámara y como director de un coro, el coro Putney School en el Goddard College, Sí, ¿no? sí, sí. Pues la música era siempre segundo empleo. Es decir, que primeramente era profesor de lenguas y de historia, pero siempre para ganar un poco más de dinero o para tener una vacación, porque hay colonias de músicos en los Estados Unidos de verano. Y como flautista y como instructor tuve mis gastos pagados por una vacación en esta manera. También es usted flautista, Sí, sí. pero usted tiene habilidades múltiples. No es tan bien, es el instrumento que toco. En el año 65, profesor de humanidades en la Universidad de San Diego, en California. Allí da usted clases de filosofía, de historia de Europa, de literatura, etcétera, ¿no? Sí, sí. Perdón, es la Universidad de California a San Diego, porque hay otra universidad no del estado que se llama Universidad de San Diego. No, en la Universidad de Pero California, California en San Diego. a San Diego. En San Diego. Lo que no sé es cuándo se produce su matrimonio, de eso no tengo ni idea. ¿Cuándo conoce usted a su esposa y cómo? Sé que tiene usted 2 hijas. Sí. Y por ahí hay una Pues- foto en que vemos, ahí está usted con su esposa y con sus 2 chicas. Sí, esto es una fotografía a un meeting de padres y maestros y hijos en la escuela, que es cosa que ocurre con bastante frecuencia y tiene un cierto
valor sentimental como se ve con el corazón allá. Ahora esas niñas han crecido. La mayor, Catarina, tiene ya 26 años Sí, y es ingeniero agrónomo. Sí, La más pequeña tiene 24. sí, ¿Cómo se llama? sí. Rachel. Raquel. Y está trabajando con un constructor de yates. Sí, sí. Le dio Hace por un la- poco de todo en la construcción de yates. Le dio por la motonáutica. Sí. Y la esposa de usted la conoció en el campo también. En el Putney School. Ah. Sí, sí. Era instructor de matemáticas en esta época. De modo que también se dedicaba a la enseñanza. Sí, pero es profesora de literatura francesa. Ha hecho su propio doctorado al mismo tiempo cuando estábamos en Francia. Antes nos hablaba usted de una novela que va a aparecer publicada precisamente dentro de unas semanas aquí en España. El título que yo tengo anotado es En ese ayer casi olvidado y mudo. Sí. Un título curioso, ¿no? Es la primera línea de un gran poema de Carl Sandburg sobre cuestiones de justicia social. In the folded and quiet yesterdays. Muy bello en inglés esta línea. Me gusta la traducción también. Pero es una No, la poesía. traducción también es muy bonita. Sí. Esto me recuerda a algo que no tiene nada que ver y que no debería de comentar aquí, pero me acuerdo que en Nueva York me llamó la atención, paseando por no sé qué calle, un bar que tenía un letrero muy grande en la puerta que decía, sin radio ni televisión, como en los viejos y felices tiempos. Ah, bueno, sí, sí, un poco de eso. Que eso es parte del humor. Sí. Esta novela creo que está relacionada con los años del macartismo, de la caza de brujas, etcétera, Sí, ¿no? sí. Es un juzgo político. El héroe es un refugiado español, inmigrante ilegal a los Estados Unidos. Está condenado a la base de evidencia totalmente circunstancial. Y es cosa que, por desgracia, ocurre con bastante frecuencia en momentos de prejuicio político. Me gustaría que usted nos dijera cuánto tiempo le tomó escribir este grueso volumen después de haberse documentado, de haber clasificado y ordenado todo este material hasta darle la forma definitiva del libro. Durante los años 1955 hasta 60, cuando estaba a Wellesley College, he ido cada semana a Harvard para sacar todos los libros posibles. Después, un año en España en las hemerotecas y para las entrevistas. Y después, un año completo para escribir el libro. Hasta ahora que yo sepa está traducido al castellano, al italiano y al portugués. Eso sí. Y tuvo además un premio, el premio Herbert Baxter Adams de la Asociación Americana de la Historia. Sí, señor. ¿Está usted realmente muy satisfecho de este libro? Este libro ha sido su carta de presentación en el mundo entero. Sí, sí, es verdad. No había nunca anticipado su éxito, su importancia dentro de España, pero por seguro, por mi vida profesional, importantísimo. El libro ha tenido muy buena crítica, pero también ha tenido algunos detractores, algunos que no están seguro. discrepantes, que no están de acuerdo. Por ejemplo, Noam Chomsky. Sí. ¿Qué piensa usted de lo que dice Chomsky con respecto al libro? Pues Chomsky simpatiza muy fuertemente con los anarquistas y dice que no he prestado bastante atención a su papel. Francamente, no puedo tomar en serio su crítica porque es muy negligente. Dice que no he manejado ciertas fuentes y estas mismas fuentes están en la bibliografía y son la base de mi discusión. Pero claro, yo he sacado conclusiones distintas de la significación de los anarquistas. Hay otros historiadores, entre los tantísimos que se han dedicado al estudio parcial más que global de nuestra guerra. Usted ha citado hace unos momentos a Thomas, que es autor de quizá el primer volumen que se publicó con un cierto talante ecléctico, de equilibrio,
y de objetividad. ¿Qué piensa usted de esa obra de Thomas? Pues en la tercera edición, la edición crítica de Grijalbo, yo creo que es un libro muy importante con fechas, hechos. No hay otro libro único con tanta información. Pero las ediciones anteriores eran llenas de errores. Los hermanos Salas Larrazábal, ¿qué le parecen a usted como historiadores de toda esta etapa? Son historiadores militares con un punto de vista muy fijo sobre la significación de la guerra. Por ejemplo, ¿qué le parece a usted el libro de Julián Zugazagoitia? Eso creo es una obra maestra de la historia vivida por participante. De los cuales hay tantos libros, Sí, porque sí, memorias de Sí. participantes en la guerra yo creo que se cuentan por cientos. sí, pero es un hombre de talento y Sí. de experiencia como periodista y ha escrito sin rencor en el año 39. Es casi un milagro. Stanley Paine, Stanley Payne, muy importante en la investigación, sobre todo militar, su libro sobre los militares en España. Gerald Brennan, Gerald Brennan me gusta muchísimo por el sabor, por la sensitividad a España. Joaquín Arrarás, Eso, con permiso, no me gusta en nada este libro. Ian Gibson, Ian Gibson, sí, una obra fundamental para comprender lo que ha pasado en Granada, generalmente, no solamente en el caso de García Lorca. ¿cuál es para usted, aparte del suyo, el mejor libro que se ha escrito sobre la guerra española? Yo diría el libro de Julián Zugazagoitia. Que, como saben probablemente todos nuestros espectadores, fue director de periódicos de gran circulación en España. Me parece que el último que dirigió era La Voz de Madrid, ¿no? Creo que era el socialista. El socialista pero- también, pero sí, creo que había sí. dirigido La Voz y El Socialista. Después de este libro hay que citar otro aparecido en 1969 que lamentablemente está agotado y no podemos presentarles aquí, que es Investigación del historiador. En el año 74 aparece en España este otro, La evolución o introducción a la España medieval. En esta obra, Gabriel Jackson aborda el tema de la convivencia de tres culturas y tres religiones, la hebrea, la árabe y la cristiana, durante más de 700 años, que sin duda alguna, según afirma el señor Jackson, es una experiencia única en la historia universal, en la historia de la cultura. Es verdad, no hay otro ejemplo de la convivencia judío-cristiano-muslim, no hay otro. ¿Y qué conclusiones saca usted de ese fenómeno tan curioso? Pues que había una conquista bastante inteligente y no tan opresivo para comenzar, y después 8 siglos de convivencia forzada. Si hay que convivir con gente, aprenden a hacerlo. El libro siguiente, 1974, se tituló en su primera edición Una historia concisa de la Guerra Civil Española, año 74. Después lo ha publicado Ruedo Ibérico, como pueden ver aquí, en castellano y también en francés. Diríamos que esto pretende ser una síntesis de todo el gran estudio histórico que es el volumen grande que hemos presentado. Y principalmente de la guerra, De la muy guerra. poco sobre la República. Exactamente. Lo he escrito porque en los Estados Unidos no cabe un libro largo sobre la República y la guerra, y me han invitado a escribir algo corto. Hay otro libro que es este, Costa, Hazaña, El Frente Popular y otros ensayos, publicado por Ediciones Turner, donde recoge los escritos que sobre temas españoles ha venido publicando durante estos últimos años. Ahí está su visión personal sobre temas de nuestra historia reciente, entre ellos Costa, Hazaña, los orígenes del anarquismo,
las colectivizaciones durante la Guerra Civil, etcétera. Usted habla de esas colectivizaciones como de el fenómeno social quizá más avanzado que se ha dado en la historia moderna. Más avanzado, uno de los más avanzados. Uno de los más avanzados. Pero en todo caso, la revolución social más importante en España desde la Edad Media. Sí. Hay luego antologías, La Guerra Civil Española, Crisis Doméstica o Conspiración Internacional. Hay otra publicada en el New York Times Book, La Guerra Civil Española, en el año 72. Y luego ha publicado otros numerosos artículos, aparte de los que están recogidos en este volumen Costa, Azaña, El Frente Popular y otros ensayos, como por ejemplo La era de Franco en una perspectiva histórica, El Frente Popular Español, la contribución histórica de Vicens Vives, la rebelión de los estudiantes, etc. Yo no sé, vamos a completar un poco antes de volver al tema fundamental, el currículum de Gabriel Jackson. Aparte de los premios ya citados, tiene la licenciatura de Stanford, 1950, doctor de la Universidad de Toulouse en el 52, beca de la Junta de Investigaciones de Ciencias Sociales 60-61, otra beca Fulbright de posgraduado en España 61-62, otra beca de la Junta Americana de Leibniz el 67-68, y luego en su labor docente pues ha estado en el Goddard College, en el Wellesley College, en el Knox College, en la Universidad de California en San Diego, en la que ha ocupado los siguientes cargos: presidente del Departamento de Historia, presidente del Senado de Facultativos, del Comité de Presupuestos y presidente del Comité de Biblioteca. También ha sido lector de manuscritos para prensa universitaria en California, Princeton e Indiana, consultor de la Fundación Hispánica de la Biblioteca del Congreso sobre adquisiciones en el campo de la historia de España, supervisor y articulista en la revisión de la Enciclopedia Americana, seminario sobre la República Española en la Universidad Clark, seminario sobre Latinoamérica en Harvard, ponencia sobre documentos de Estados Unidos y la Guerra Civil Española en la Convención de Historiadores Americanos, conferencias en las universidades de Madrid y Barcelona, coloquios sobre la Guerra Civil en la Universidad de York, profesor visitante de la Complutense de Madrid, justamente ahora. Ha estudiado también el documento sobre eurocomunismo y el Partido Comunista de España. Pertenece a la Comisión Fulbright para el Comité de Becas de Estudio en España. Y hay otra cosa más que a mí me llama la atención, que es presidente del Open Housing. Sí. ¿Qué es eso del Open Housing? Pues, como saben ustedes, en los Estados Unidos hay mucho prejuicio contra los negros y también contra gente de color de México y de China y Corea. Y yo he militado durante años en el esfuerzo de liberar completamente las posibilidades de alquilar o de comprar casas. Es decir, sin prejuicio, sin distinciones a causa de raza. Está usted dando un curso en Madrid como profesor invitado también sobre el tema de la Guerra Civil Española. Los estudiantes que usted tiene, ¿qué son? ¿Gente de qué edad más o menos? ¿18, 20 años? No, más. Entre 25 y 30 años. Entre 25 y 30. Doctorados. Ya para doctorados. Y más o menos, ¿qué clase de curiosidad nota usted en ellos sobre este tema? Pues casi todas las preguntas portan sobre las izquierdas. Hay un interés fenomenal por los trotskistas, por el PUM, por todo lo que ha pasado en las izquierdas durante la guerra. ¿Y son naturalmente varones en su mayoría o hay también muchas mujeres? Hay muchas mujeres, tal vez la mitad son mujeres. La mitad. Sí. Es la facultad de letras. Y generalmente, asomándose a la realidad actual del país, a este momento predemocrático que estamos viviendo, ¿cuál diría usted que es la posición de esos muchachos, de esos jóvenes? ¿Están ilusionados? ¿Están en expectativa? Sí. Por comparación de mi visita en el año 75, yo diría que son bastante despolitizados y supongo un poco desilusionados. Y eso lo siento. Yo digo que hay demasiada de impaciencia
exige tiempo para construir una democracia y hay cosas aburridas que hay que hacer. Los españoles somos impacientes, esto es cierto. Por experiencia, sí. Yo quisiera ahora, para terminar, si a usted le parece, y a través de lo que usted ha llegado a saber de todos ellos, pedirle una breve opinión acerca de algunas de las figuras que aparecen más veces mencionadas en las páginas de su libro. Esas figuras que con unos u otros relieves han protagonizado la historia desde el 31 hasta el 39 y algunos de ellos mucho después también. Por ejemplo, Azaña. Diría de Azaña que era el cerebro constructor de la República durante los 2 primeros años y después era el presidente desgarrado por el sufrimiento y las pasiones de la guerra civil. Besteiro. El cerebro teórico marxista del Partido Socialista y también un hombre de gran fuerza ética, su lealtad al pueblo de Madrid. Había ocasiones de escaparse totalmente de la guerra, pero ha quedado de propósito en Madrid. José Calvo Sotelo. Hombre muy fuerte de derechas, también muy admirable por la fundación de la CAMPSA y su actuación con Primo de Rivera, el padre Primo de Rivera. José María Gil Robles. El jefe máximo de la Confederación de Derechas Autónomas, un hombre que ha tratado de balancear entre monárquicos y moderados. Lister. General de abolengo, muy del pueblo en el ejército republicano. Lerroux. El contratista de la tranquilidad, le han tildado, y un hombre de mala fortuna durante la República. Ha merecido mejor fama que tiene. 2 generales Mola. Muy listo y, por desgracia, en los primeros meses de la guerra, con un odio terrible que se ve a través de sus cartas y órdenes. Y Moscardó. Lo conozco menos, pero claro, el héroe de la defensa del Alcázar me parece muy Boy Scout como temperamento. Y al otro lado Miaja. Oh, claro, el hombre símbolo, el mito accesible en la frase de Zugaza-Goitia, el jefe máximo de la defensa de Madrid. Negrín. Hombre socialista, pero no marxista, hombre de gran talento ejecutivo y que ha tratado de crear condiciones de un paz de negociación, pero que ha fracasado en este sentido. Largo Caballero. El hombre más importante del pueblo español, en el sentido que era el primer presidente de gobierno que era un obrero, y creo que hasta ahora él solo, no solamente por España, por todos los países de Europa. José Antonio Primo de Rivera. Hombre muy galante, muy amplio en sus simpatías. Indalecio Prieto. El cerebro del Partido Socialista a la parlamentaria y el gran ministro de Defensa en los mejores días de la República en guerra. No le quiero seguir recitando nombres porque esto podría durar toda una noche. Sí. Muchas gracias por haberse prestado a este juego de las improvisaciones, que es siempre penoso y difícil. Y yo le quisiera preguntar, para despedirnos, ¿qué está usted haciendo ahora? ¿En qué trabaja? ¿Qué es lo que investiga? Estoy haciendo una investigación de la carrera del doctor Josep Trueta
como jefe de servicios en el Hospital San Pablo y su actuación política y cultural en Cataluña. Ese será su próximo libro. Libro no, artículo. Artículo. Tal vez 2 artículos. Pero el próximo libro, Otra novela, yo creo. Otra novela. Sí, sí. como ven ustedes, Gabriel Jackson es hombre que no solamente es capaz de escribirse una síntesis tan completa de la historia de la República Española y de la Guerra Civil, como de dirigir a un coro en un colegio norteamericano, o de darnos un concierto de flauta, o de escribir una novela, que esperamos con la misma curiosidad. Esperamos que a Jackson le sigan yendo bien las cosas y que las musas y su soplo no le falten nunca. Muchas gracias. Muchas querido gracias, amigo. don Joaquín. Gracias a usted.